Bienvenidos una vez más a Palabras Eternas Podcast. Contento, emocionado de que usted esté ahí con nosotros. La verdad que cada episodio es un reto para nosotros porque, temas emocionales llenos de Dios totalmente. Así que queremos decirle que esta transmisión llega a ustedes gracias a Camacho de Vera Fotografía. Camacho de Vera, fin. Esa gente está preparado ahí para atenderle para sus fotos profesionales, boda, bautismo, cumpleaños. No duden en contactarlo. Ahí debajo están toda la información. Aleluya. Hoy tenemos un tema maravilloso. No quiero abundar mucho en nada porque para aprovechar bien el tiempo sobre este tema que es la lucha espiritual. lucha espiritual. Qué duro. Es un temazo, como dicen los españoles, es un temazo porque sé que muchas personas están atravesando ahora mismo por luchas espirituales que los alejan de Dios, los apartan de las cosas divinas. Y sé que muchísimos de nosotros hemos fallado en muchas de estas cosas que quizá hay muchos están atravesando, otros la han dejado. Pero aquí estamos para traerle la solución acerca de esto. Las luchas espirituales. Hay muchas cosas que Satanás hace para cegar a ese pueblo que está deseando una palabra y acercarse a Dios, ¿verdad? ¿Cuáles serían algunas de esas cositas? Bueno, yo creo que una de las que podemos decir que son principales, que es la lucha, la duda. La duda creo que es una de las cosas que hoy en día está haciendo mucho hincapié en las personas, o la persona está haciendo mucho hincapié Y la confusión. en esto, y la confusión. Mucha gente confundida y lleno de duda. Totalmente. Bueno, lo que vemos hoy en día, una corriente que hay ni lo quiero decir, de las raíces hebraicas y esas cosas que a veces de acercarte más a Dios, lo que hace es que traen mucha confusión al ser humano, porque cuando queremos profundizar tanto en algo que nos olvidamos que la esencia de todo es Jesús, a veces nos llenamos de tanta duda que si aquello, que si esto, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Jesús es todo. Jesús es todo. Entonces, la confusión y la duda se manifiesta en muchas personas haciendo que éstas no crean en Dios, en la existencia de Dios. Es que van de la mano, ambas. ¿Cuál es? ¿Qué cosa? La confusión y la duda. No, claro. Pero primero va la confusión, porque la confusión es lo que te lleva Te ti lleva a la duda. Exacto. Tú te confundes y luego que te confunde te lleva a la duda. Tú comienzas a dudar. Entonces, ¿Jesús es el Salvador o no es el Salvador? Ok. Entonces, ¿Jesús es aquello o no es aquello? No, Estoy confundido. Alguien que me hay explique. muchas personas que aún leyendo la Biblia, por no comprenderla, llevan, tienen muchas confusiones por varias razones, sea porque buscan respuesta en fuentes incorrectas, sea una persona o sea la red, porque sabemos que las palabras son espíritu y el Espíritu Santo es que nos da el entendimiento, la sabiduría para nosotros entender la misma palabra. Entonces muchas personas buscan la revelación o la explicación de la palabra en fuentes incorrectas, que lo lleva a la confusión, que lo lleva a la duda. Pero es como dice, como le enseñaba Pablo a los romanos, que Pablo, bueno, déjame ver, Romanos 1:8. En Romanos 1:8 Pablo les dice a ellos, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, y ahora lo explica mejor. Porque lo invisible de Él, su poder eterno y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. O sea, si tú te pones a ver tu alrededor, desde la inmensidad, si tú te pones a pensar en la inmensidad que tiene el universo, o sea, fuera del planeta Tierra, vamos a decir, la inmensidad que hay allá afuera, la inmensidad que hay en la profundidad que hasta el día de hoy no se ha podido investigar todo, la inmensidad que hay en tu cerebro, la inmensidad que hay dentro de una célula. O sea, si tú te pones a meditar en todas las cosas que hay creadas, dice que lo invisible de Dios se hace manifiesto a través de la creación que
que él hizo. Y nadie tiene excusa de enseñar Pablo para alguien creer en Dios. No hay excusa. O sea, hay de todo. Entonces, la confusión y la duda se manifiesta a través de nosotros interpretar mal la Biblia. Esa es una de las cosas que yo he visto alrededor. Mira, dos versos bíblicos que las personas siempre me preguntan, ven acá, entonces el Señor dice que se arrepintió Dios de haber hecho el hombre, pero en otra parte dice que Dios no es hombre para arrepentirse. Entonces, la explicación de los dos versos son simples. Dios se arrepintió de haber hecho el hombre porque el hombre de continuo iba hacia el mal, o el hombre pecó descaradamente. Y allí dice que Dios no es hombre para arrepentirse, y es real. El Señor no peca. El Señor no hace cosas malas. Para arrepentirse como nosotros los mortales, que necesitamos arrepentirnos de pecado. Okay. Allí está hablando de un arrepentimiento de pecado, y allí está hablando de un arrepentimiento de haber creado a alguien que de continuo iba hacia el mal. Sí. Entonces, la confusión es algo que lamentablemente vemos a muchas personas siendo consumidas por este asunto de la confusión. ¿Por qué? Porque a veces te sienten tan consumido y tan dentro de un globo o una esfera que no encuentran qué hacer en ese momento. Hay muchas personas que se dejan confundir acerca de que si son hombres, que si son mujer. Hay muchas personas que se dejan confundir de que si en Dios yo puedo alcanzar mis logros. ¿Verdad? Porque a veces creemos que, un ejemplo, si yo me centro tanto en las cosas de Dios, no puedo desarrollarme en otras áreas, terrenalmente hablando. Ok. ¿Verdad? Y llega a una confusión tan terrible, que esto puede causar de que esa persona se aleje del evangelio porque no puede entender que sin Dios no podemos lograr nada en esta tierra. Y si lo logramos con nuestras propias fuerzas humanas, es para que esas cosas nos van a destruir totalmente. Y eso es lo que el Señor quiere, porque todo logro que podamos obtener en esta tierra sin Dios no sirven de nada. Ok. El enemigo quedamos en que él utiliza la confusión y la duda, que puede venir de muchas maneras, para que nosotros no veamos a Jesús, no veamos al Señor. Bien, ¿en qué otra área se manifiesta una lucha espiritual para las personas? Bueno, como jóvenes, estamos dirigiendo a jóvenes, ¿verdad? Bueno, a jóvenes y adultos. Y una de las cosas que el mismo Pablo le insta a Timoteo, en ese punto quiero caer, y que Pablo le insta a Timoteo y le dice, huye de las pasiones juveniles. Creo que las pasiones juveniles son una lucha espiritual totalmente, y es algo muy amplio, porque la lucha espiritual, las pasiones juveniles, abarca muchísimas cosas. Eso te quiero preguntar. ¿Qué son las pasiones juveniles? Las pasiones juveniles son un deseo descontrolado hacia las cosas que Dios no le agradan. Ok. Como dentro de ella encontramos la masturbación, encontramos las distracciones en cuanto a la pornografía, encontramos las distracciones en cuanto a una novia que ejemplo, tú tienes una novia ahora mismo y si tú no sabes manejar esa situación, esa novia puede causar en ti una explosión y una dejadez en cuanto a las cosas espirituales y te puede apartar de Dios si tú no sabes manejar. O un novio. Si tú no sabes manejar esa situación, puede causar en ti un quiebre espiritual. Ok. Pero entonces, ¿eso solamente le sucede a los jóvenes? No solo eso sucede a los jóvenes, sino que Pablo, específicamente en ese capítulo, se refiere o se dirige a Timoteo. Timoteo era un joven que estaba iniciando lo que es el camino del evangelio, y Pablo, conociendo lo que simboliza, lo que significa un joven en centrarse tanto en las pasiones juveniles, que puede causarle totalmente un quiebre espiritual. Entonces Pablo lo que le está diciendo es, huye de esas cosas, apártate, para que puedas ser un joven ejemplar
Y mira que él lo combina en aquel momento. Le dice, sigue la doctrina o la fe que tenía tu abuela Loida, Sí, Loida, ¿verdad? sí. Y su madre Eunice, que eran mujeres totalmente de Dios. Y él le manda a seguir esas mujeres que seguían a la verdad de Dios. Entonces eso se puede ver como la atracción al pecado. La atracción Porque al eso es pecado. algo que hay que decir. El pecado para muchos es atractivo, ¿verdad? Para todos. Para el pecado, bueno, no todos los pecados son atractivos para todos, pero el pecado en general se ve muy atractivo. Se ve muy atractivo. Porque el pecado es atractivo. El pecado atractivo. Es atractivo. Porque, por ejemplo, porque siempre Sí y no. el enemigo... Que tengo algo aquí en la Lo mente. que siempre... Sí, no. Porque el enemigo va a buscar tentarte con eso que tú eres débil. O No, eso claro, que te gusta pero mucho. mientras más del Señor tú buscas, mientras más tú te acercas al Señor, hay ciertas áreas de pecado que tú la ves y tú la repudias. Porque tú tienes lo de Dios en Es ti, que ¿entiendes? el punto está en algo. O sea, Porque yo hay mucho... digo en cuanto a Sí, sí, que el sí, sí. pecado es atractivo. Oh, Llega un punto en el que ya no lo es. pero en ese caso, para que el pecado no sea atractivo, es que tú tienes que enfocarte en Dios. Exacto. Porque muchas personas se enfocan en no caer en el pecado. Oh, ya entendí. Entonces, Explica. mientras más tú te enfocas en no caer en el pecado, más atractivo será ese pecado para Tienes que ti. enfocarte en Dios, Tú no su tienes que enfocarte palabra. en no caer en el pecado. Tú tienes que enfocarte en Dios. Totalmente. Y la palabra lo dice, por más torpe que sea una gente, algo que la pastora dice mucho, No se extraviará. si vives por la palabra, No se extraviará. y cuando tú vives por la palabra, tú no te enfocado en los pecados, Claro. tú te enfocado en Dios. Y refiriéndome a lo que Luis decía ahorita, que un pecado deja de ser atractivo. Y en verdad es así, deja de ser atractivo cuando tú caes en él. Deja de ser atractivo. Quizás no. Sí, yo me refiero a lo que decía Ezequiel también. Mientras más tú te centras en Dios, Él te va limpiando de una manera que ya el pecado, tú lo empiezas a aborrecer así como Dios lo aborrece. ¿Entiendes? pero no estamos exceptos. No A caer estamos en- excepto a pecar. No es que tú te excepto. ¿Entiendes? Excepto. Sí. Sí, no estamos apartados, no estamos, ¿cómo se diría? Fuera de pecar. Exentos. Exentos. Sí. Bueno. No, exentos. No Exacto. estamos exentos a pecar. Porque al final, de ahí fuimos adoptados. ¿Entiendes? El Señor nos adoptó para limpiarnos de tal manera que ya llega un punto en el que tú dices, no, o sea, porque ya tú estás acostumbrado a enfocarte tanto en el Señor que ya lo demás. Es como cuando, bueno, yo conozco una persona que yo hace unos meses le compré una yaja. Y esa persona se llevó la yaja para su casa, la puso en la nevera y no se la comió nunca. La tuvo que botar. Porque él dice, yo duré un tiempo comiendo comida simplemente cocinada o en restaurante y cosas, que Ok. ya cuando yo veo una hamburguesa o algo así, mi cuerpo no la quiere ni siquiera recibir. Pasa lo mismo cuando tú estás acostumbrado a recibir el buen nutriente, la buena palabra, y la comunión con el Señor. Llega un tiempo que cualquier otra cosa que sea dañina, tu espíritu, no tu cuerpo en este caso, tu espíritu te va a hacer aborrecerla, ¿entiendes? Eso es lo que yo me refiero con que va a llegar un punto en el que ya no va a ser atractivo para ti el pecado. Pero no estamos exentos a pecar. A eso es lo que me refiero. No, no. Pero llegar a ese punto, en cierto punto, podría ser hasta peligroso. ¿Qué cosa? Llegar a ese punto. ¿A cuál punto? Porque No sé. si tú te descuidas, aunque sea un poquito, tú puedes caer muy fácil en un pecado. O sea, tú tienes que tenerlo pendiente. ¿Entiendes? No, si tú te desenfocas un poquitito de Dios, Oh. cuando tú Ya. vives así, que tú vives enfocado en Dios, tú vas a estar muchas veces muy confiado. Porque tú dices, no, yo repudio todo. No, porque no es una decisión tuya. ¿Eh? Es lo que no es una decisión tuya de que yo lo voy a no, repudiar. no, pero... Lo que hay dentro de ti es lo que va a hacer. Nada, Exacto. que no es tuyo. Pero si tú te desenfocas un poquito de Dios, eso no va a estar. No, claro, si tú te desenfocas,
no va a Entonces, estar. tú no vas a sentir y fácilmente. Pero sí hay algo que nosotros, recordemos que el Señor nos prometió no solo estar con nosotros, sino en nosotros. Y a veces yo no sé si a ustedes les pasa que uno recibe como ese codazo cuando uno hace algo malo, o ese punchón. Oye, un codazo, yo hago con el puño así porque obviamente no lo puedo dar con el codo. Pero uno recibe como eso que hiciste está mal. O eso que tú piensas hacer está mal. Eso no está bien delante de los odios. Y muchas veces aún así uno lo hace. Pero aún así el Señor está ahí cerca de nosotros, está dentro de nosotros para decirnos, cuidado con lo que tú vas a hacer. Y eso es también Dios repudiando en nosotros lo que está mal. Simplemente que a veces uno se desconecta, así como tú dijiste, se desconecta tanto que uno le presta más atención a una cosa que a la voz de Dios. Y ahí es donde tenemos que nosotros cuidarnos. Entonces, está bien, nosotros estamos diciendo a las personas que nos están viendo lo que es pasiones juveniles, lo que es la lucha espiritual y todo ese asunto, pero ¿cómo yo puedo evitar llegar a ese punto de no caer, de negarme? ¿Cómo yo puedo llegar al punto de no caer? Exacto. Ok. ¿Cómo puedo llegar al punto de no caer? Porque dicho pecado pueda ser muy atractivo en mi vida. Yo tenga una lucha tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte Sí, ahora. para dejar eso que a veces se nos hace imposible apartarnos de dicho pecado. Entonces, Creemos que es imposible. sí, creemos que es imposible, pero ¿cuál es la clave? ¿Cómo es la clave? Porque, ejemplo, yo decirte a ti, mira, el dinero es muy bueno. Yo hablándote a ti del dinero, un ejemplo, el dinero es muy bueno, el dinero te compra aquello, pero dime, ¿cómo yo lo puedo ganar? ¿Cómo yo puedo conseguir dinero? ¿Cómo yo puedo obtenerlo? ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es el punto que yo quiero que le expliquemos a esa persona, cómo esa persona puede tratar cómo puede conseguir de que apartarse de esas cosas que lo alejan de Dios. Ok. La respuesta se encuentra en Mateo 4. Dice de esta manera: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: Escrito está, que es la palabra clave aquí. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso se encuentra en Deuteronomio 8:3. O sea, el Señor Jesús le respondió a la tentación con la palabra, ¿verdad? Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. Ahí está el tentador tirando también con la palabra: ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, contestó Jesús: no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Dónde se encuentra eso? Eso se encuentra en Deuteronomio 6:16. O sea, Jesús a cada bombazo que le tira a Satanás o la tentación le está respondiendo con la palabra. De nuevo, el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y eso también se encuentra en Deuteronomio 6:13. O sea, el Señor constantemente le está respondiendo a la tentación por medio de la palabra. Y luego dice: entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. O sea, el punto de nosotros, para nosotros llegar al punto de nosotros enfocarnos en Dios, apartar la tentación y apartar el pecado de nuestra vida, es yendo a la palabra y yendo a tener comunicación y comunión con nuestro Dios por medio de la oración. Ese es el punto clave en realidad. Entonces tú me estás diciendo que
de la manera que yo puedo vencer el pecado es enamorándome de Dios. Full. Full. Buscando de Dios. Exacto, porque mira, Totalmente de Dios. En todo. En oración y en la palabra. Buscando de Él. Porque la misma Biblia lo dice en el inicio del libro de Juan, que en el principio era el verbo. Yes. Y el verbo era con Dios. Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne. La palabra. Entonces Él es la Jesús palabra. es todo. Dios es todo. exacto, para nosotros poder vencer algo en nuestras vidas tenemos que enamorarnos más de otra cosa. Me explico. Para yo poder dejar el pecado que me gusta, que es atractivo para mí, yo tengo que enamorarme de algo que es mayor para yo poder dejar aquello que me está apartando de lo que en verdad yo amo. Claro. Si yo me enamoro de Dios full, locamente, extremadamente, yo voy a dejar todo lo que me aparta de eso que yo amo. Igual que mi esposa. Si algo me está alejando de mi esposa, yo tengo que soltar eso porque mi esposa no puedo dejarla porque la amo. Claro. Y si la amo, no hay nada que pueda distraerme. Entonces, Rubén, ¿cómo tú te enamoras de Dios? Bueno, enamorándome de Dios es teniendo comunión con Él. Es acercándome a Él. Es yendo a su presencia. Y en el momento que yo tomo la decisión de acercarme a Él, de leer la palabra, de ayunar, de orar, de estar siempre cerca de su presencia, en el momento en que yo estoy, quizá suena una música por ahí que quiera desenfocarme, yo ponerme a escuchar una música cristiana, una alabanza cristiana que me pueda conectar con Dios, tener un ambiente lleno de Dios, y eso va a causar de que todo aquello que te está causando un problema se aleje de tu vida. Es que para mí el punto está en tú enfocarte en Dios. Feo. Ese es el De una punto. manera Feo de bueno. Tú extrema. enfocarte en Dios. Porque si tú estás envuelto en un pecado, para ti va a ser, bueno, depende del pecado. Mucho va a ser muy difícil. Muchos pecados van a ser muy difícil. Y hay pecados que literalmente van a ser imposibles para tú salir de ello. El único que puede sacarte de ahí se llama Jesucristo. Que no tenemos poder, para nosotros es Es salir el del único. pecado. Muchas personas dicen que para Dios no hay nada imposible. Pero yo me voy un poquito más allá. Y no es que para Dios no hay nada imposible. Que todo es posible. No. Es que para Dios no hay nada difícil. Ok. Para Dios todo es fácil. Ok. Porque si tú dices que para Dios no hay nada imposible, tú como que lo ves, pero ya en el extremo. No sé si me entiendes. Es Sí. como que algo fácil, medio, difícil. Para que algo sea, para que tú tengas el concepto Imposible. de fácil, tú también tienes que tener el concepto de difícil. Y yo no creo que el Señor tenga esos dos conceptos. Simplemente Él no tiene ningún concepto. No, el universo, dice la Biblia, que está en Él. O sea, Él no tiene ningún Es que concepto no tiene de que ningún es concepto. fácil. Sí, pero que cuando tú pones que para Dios no hay nada imposible, ya él está en el extremo. No sé si tú me entiendes. Sí, como que tú tienes Es que como dejar que todo. ya él está como Cuando que yo no pueda, ahí es que tú entras. ahí vemos la historia de Abraham, ejemplo. Cuando fue a la otra ciudad, que dijo que no, esa es mi hermana. Ah, ok, ¿Entiendes? sí. Que Dios lo En- mandó allá. en Egipto. Exacto. Y él fue asustado, como que, no, espérate, ¿qué yo voy a decir? Porque después nos matan a los dos. Que era entiendes? hermana, en Porque él realidad. decía, ok, pero Dios me mandó aquí, pero déjame ayudarle un chin, porque tú me entiendes. Sí. Porque para Dios no hay nada difícil, Claro, al final. No es que no hay nada difícil, para Dios no hay nada. no hay nada. Exacto. No Todo hay es nada que fácil. no pueda hacer. Para Dios todo es fácil. No hay nada que no pueda hacer. Para Dios todo es fácil. Exacto. No es que no hay nada que no pueda hacer, para Dios todo es fácil. Ya. Es que es como te digo, al tú ponerle, bueno, aunque Dios no tenga esos conceptos, No, nosotros pero que lo para tenemos. nosotros lo tenemos, entonces Exacto. nosotros tenemos que entenderlo. Para Dios todo Entonces, es fácil. exacto, es más fácil tú decir, para Dios todo es fácil. Y cuando ya tú miras que para Dios todo es fácil, ya tú dejas todo en sus manos, porque para Él todo es fácil. Yeah. Cuando tú dices que para Dios no es imposible, tú dices, "Ay, ya yo te puse esto, Dios, pero no puedo ponerte esto porque ya tú estás muy cargado." ¿Me entiendes? Yo he escuchado gente que dicen, tú no has escuchado gente que dice así. No, gracias Como a que, Dios que como no. que ya Dios tiene muchas cosas, esto yo lo resuelvo yo. ¿Cómo así, mano? ¿Tú no has escuchado gente que dicen así? Como que ya, yo tiene mucha carga, ya yo lo resuelvo yo, como que. Lo que pasa es que, mira, hay un término que nosotros utilizamos muchísimo y es que cuando la ciencia no puede, entonces ahí comienza Dios. Eso me enoja a mí muchísimo. Exacto.
Cuando la ciencia termina y comienza Dios. Eso me enoja a mí Oye, esa muchísimo. vaina. Yo no voy con esa vuelta. La ciencia de Dios. A mí No te suéltenme enojes, esa... varón, que la es de Dios. ciencia es No de se Dios. enoje. No, suelten esa vuelta. Hay una cosa de que tú no creas en Dios. Ajá. Porque tú quieres ver primero si lo médico, si la ciencia, por ejemplo, hoy en día puede lograrlo. Porque Entonces no fue Dios. Porque tú no quieres esperar. Tú no quieres esperar que Sí. Dios lo haga. Tú quieres hacerlo lo más rápido posible. Es que aunque fuera un médico que lo hiciera, fue Es que fue la fue la ciencia- soberanía de Dios. Yo estaba viendo un video hoy. Y un video un poquito profundo. Y la ciencia sale del cristianismo. Claro, La claro. ciencia sale de Dios. Sí, Porque Dios, sí. Dios es quien da la ciencia. No, porque depende qué ciencia. Muchos, La ciencia. La gloria de Dios, ministro. el estudio Usted tiene el de cerebro la fundido. ciencia. Hay que orar No, porque fuertemente por usted. hay muchas definiciones de ciencia que simplemente se tratan de ocultar el cristianismo. ¿Entiendes? Pero el estudio de la La ciencia como ciencia, tal, la ciencia. sí. Cuando hablo de la ciencia, hablo de la ciencia. La ciencia viene de Dios. ¿Qué es la ciencia? La ciencia. ¿Qué es la ciencia? Busca qué es la ciencia. La ciencia. La ciencia. la ciencia. Busca qué es la ciencia. Es un conjunto de conocimientos obtenidos a través de la observación, experimentación y razonamiento. Hay muchas, es que hay muchos tipos de ciencia, ¿entiendes? Hay muchos tipos Hay de una ciencia tipos de bíblica. ciencia. ¿Tú me entiendes? Pero hay una ciencia también diabólica. Ciencia bíblica. No, hay muchas cosas diabólicas. ¿Entiendes? Porque las almas de fuego y todas esas cosas son parte de la ciencia. Pero todo viene de Dios. ¿Tú me entiendes? Ahora, que la gente lo quiera distorsionar es otra cosa. Pero todo viene de Dios. Porque ¿de dónde vino Adán? Y Eva. Sí, pero hay, ¿Me un, entiendes? pero hay una mente pecaminosa de ser Porque humano. se quiso ¿Qué? distorsionar. Sí. Lucifer, ¿de dónde viene? ¿Quién creó a Lucifer? El Señor creó Él un se- ángel se distorsionó. lleno de luz. ¿Me entiendes? Pero él se Entonces, distorsionó. Y en la distorsión es que está el problema. y lo que viene de él no es de Dios. Claro. No, lo que viene del Lo que viene enemigo. de él, no. ¿Pero qué viene de él? ¿Eh? ¿Qué viene de él? La maquinación es pecaminosa. La mentira. ¿Y La- qué es la el- mentira? El engaño. ¿Pero qué es la mentira? Negar. No, ¿qué es la mentira? Una distorsión de la lo verdad. que no es la verdad. Una distorsión de la verdad. Sí. La mentira es una distorsión de la Sí. verdad. Tienes razón. ¿Me entiendes? Muy duro, ¿verdad? ¿Para Palabras qué está Eternas hecho el carro? Podcast. ¿Para qué está hecho el carro? Un Para- vehículo. Para transportarte. Para transportarte. Y si tú corres ese carro donde hay mucha gente, para desvivir a esas personas. Desvivirlas. Sí, para no decir el otro. Para desvivir a esas personas. Señores, al final, para las luchas espirituales, Biblia y oración. Busque de Cristo. Si no tiene dónde congregarse, aquí en Santiago, sí, vive en Santiago, obviamente. Claro. Tenemos Congregación República Cristiana Dominicana. Elegidos del Rey, República Dominicana, Santiago, Congregación Cristiana Elegidos del Rey, Pastora Sonly Monción, en la rotonda del Ensanche Libertad, frente a la farmacia INA. Eso no Yep. tiene perdedera por ningún lado. La gloria es de Dios. Esto es Palabras Eternas Podcast.